No, ¿sí? no tengo. Que tiene las características de cualquier juicio ejecutivo, de aquellas que ustedes ya vieron cuando vieron procesal civil, ¿no? Digo, con particularidades, porque por eso lo vamos a ver acá, pero ¿qué características ustedes recuerdan? Así también me colaboran a la salud de mi garganta. Recuerdan el juicio ejecutivo que lo diferencia de uno de conocimiento. Que no se puede prueba. ¿Cómo? Que no se puede abrir prueba. Que no se puede abrir la prueba, de sacar de conocimiento restringido, limitado, acotado. ¿Qué más? Exacto, ¿eh? Si bien hay la posibilidad de ejercer cierto derecho de defensa, está limitado. En nuestro caso vamos a ver por la acotado un número de excepciones que se pueden plantear, ¿sí? Pero hay otra cuestión también que es importante en los juicios ejecutivos que tienen que ver con que sí, es más sumario. Bien, bien. Exacto, ¿cómo sería? Y en este caso sería la boleta. Bueno, está bien, ya tengo el material, perfecto. La boleta de deuda, es impecable. El termina como diciendo. Está muy bien, excelente. Digamos, un instrumento que es central en la ejecución fiscal es la boleta de deuda, ¿sí? La boleta de deuda es un instrumento que tiene características de autenticidad. ¿Qué tal características de autenticidad? En este caso concreto viene ¿de dónde provendrá? Del carácter, la presunción de legitimidad del acto administrativo. La presunción de legitimidad de los actos administrativos. Exactamente. Esta boleta de deuda es lo que va a permitir iniciar un juicio ejecutivo, y algo que yo quería señalar vinculado con esto es que en este juicio ejecutivo no vamos a discutir la causa. Por eso decimos, es sumario, es de conocimiento limitado, restringido, acotado, si se quiere, y por otro lado tenemos excepciones muy limitadas, muy acotadito toda esa cuestión. También vamos a ver en este caso particular que tenemos al menos lo que refiere a los tributos federales, tenemos también acotadas las posibilidades recursivas, ¿sí? Está como muy acotadito. Vamos a atacar como con principales características como para un pantallazo. Perfecto. Entonces, una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que a diferencia de lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, con excepción de la repetición, en este caso lo que vamos a... con excepción de la repetición no. En este caso vamos a tener al organismo de recaudación artística como actor en este juicio. ¿Y para qué será este juicio ejecutivo? En el que tengo esta boleta de deuda que me permite iniciar lo que es conocimiento restringido. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cobrar qué? Una obligación. ¿De qué características? Tributo. ¿Bien? U otros créditos que podamos tener, por ejemplo, vinculados con la seguridad social, multas, ¿sí? Con el organismo, y otros créditos que se puedan tener, por ejemplo, con la firma. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Yo les puse una definición de García Vizcaíno que más o menos condensa todo lo que estuvimos tratando de decir, bien puede ser cualquier otra. ¿Estamos? ¿Sí? De cuya ejecución fiscal, apremio, constituye un proceso de singular de ejecución, cognición restringida para asegurar el cumplimiento de una obligación documentada. Bueno, en títulos a los cuales se le atribuye activación para que el fisco realice su derecho crediticio en forma expedita. Sin perjuicio del adecuado derecho de defensa, vamos bien. ¿Sí? ¿Dónde se lleva a cabo el curso? Ahora vamos a ver en lo que es tributos nacionales, en la competencia del juzgado federal. Cada juzgado federal tiene una secretaría específica, ¿sí? Que se encarga
Federal. Vamos federal, después podemos provincia, si no les queda por lo menos armado un esquema. Una cuestión que yo les quería mostrar. Sí, lo saqué. Fue voluntario. Si ustedes entran a la página, ¿se ve? Si ustedes entran a la página de ASPID, van a ver que tienen cuáles son las etapas de la ejecución y tienen un breve resumencito que algunas cosas están buenas, como por lo menos tener un pequeño pantallazo, ¿sí? A ver ahí, sí, ya volví. Bien, vamos de vuelta. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No lo leí exactamente, pero me parece que estaba como organizadito en solapas y eso puede llegar a resultar útil. Bien, ¿cuáles son los créditos alcanzados por el régimen, por la ejecución fiscal, según la ley de procedimiento tributario? Esto lo van a encontrar en realidad en el decreto reglamentario, es más o menos lo que estuvimos hablando, ¿no? De créditos de origen tributario, de la seguridad social, multas, costas, ejecución de garantías, etcétera, y cualquier otro crédito que se tenga con el organismo de recaudación. Y les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo podría el organismo de recaudación iniciar la ejecución? Con todo lo que ustedes ya vieron hasta ahora. Después de los 15 días estimado. Después de lo que se haya estimado, ¿cuándo? ¿Cómo lo paga? Depende del caso. Depende del caso, sí, me encanta. Esa respuesta es genial. Es de economista, más de economista. No. Pero puede ser si hay determinación de oficio. Si hay determinación de oficio, ¿qué tiene que pasar con esa determinación de oficio? Con esa determinación de oficio, una vez que se dicta la resolución determinativa, creo que se lo intima de pago por 15 días. Y a partir de vencido ese plazo sin que se haya realizado el pago, entiendo que se habilitaría la vía ejecutiva. Exacto, sin que se haya realizado el pago O recurrido ante el Tribunal Fiscal. Claro, ¿sí? Claro, ya es sentencia definitiva. Claro, sí. Claro, por eso, si tiene recursos pendientes con recursos con efecto suspensivo, entonces ahí no podría. ¿Sí? Si tiene un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿puede? No. ¿Y contra la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, puede? Creo que sí, porque la impugnación judicial tenía efecto devolutivo. Para el tributo. Es bien, excelente. Este es un punto interesante. Si yo, por ejemplo, podré seguir discutiendo después, ¿se acuerdan cuál era el recurso? Recurso de apelación, revisión limitada. ¿Sí? Bueno, tiene efecto devolutivo. Ahí no rige el sol del RP que ustedes estuvieron viendo, pero algunos le dicen sol del RP impropio, porque medio que en el interín, ¿qué te puede pasar? Vos seguís discutiendo. Pero el organismo puede emitir boleta de deuda y iniciar la ejecución. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Ese es otro caso de precedencia. Dentro de, bueno, tantos otros que se van presentando donde ya no queda recursos pendientes o específicamente la ley habilita que se expida la boleta de deuda y que se inicie la ejecución fiscal. Están ahí. Hacer otro caso en la prevista cuando el contribuyente del OK, que bueno, quiere exportar ahí, el OK, paga la prevista y si no la paga y también se mete una boleta de deuda. Pero si conformo, o sea, si pago, Claro, dice sí, está bien que acepte para que lo van a para ejecutar. que no pase. A ver, si paga y lo ejecutan. No, si no paga. Ah, Sí, entonces, sí, entonces sí, lo que era sí, el sí, procedimiento determinativo Ah, se oficial. va, Y si no paga, digo, prestaste conformidad que está bien, pero después no paga. Se le ¿cómo emite que una está boleta. para que presentar una temporada recreativa Ah, bien, está bien. para conformar? Pero bueno, en ese caso no va a pagar, eventualmente podrá rectificar, ¿sí? Ahí podrán intimarlo de pago y eventualmente ejecutarlo, pero digamos,
no quiero confundir en general con la pregunta. La prevista no compromete, ¿sí?, lo que el organismo de recaudación está poniendo a consideración de este contribuyente. Ni siquiera tengo la obligación de decir nada respecto de eso. Y tampoco tengo recursos, porque en realidad después eventualmente iniciará el procedimiento determinativo o no. Sí, quiere decir, iniciará el procedimiento determinativo y, bueno, tendremos que transitar este procedimiento y luego ver cuáles son las vías recursivas que tendré habilitadas según el caso de una fruta recursiva. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y por eso la aclaración. Los que no siguieron, no importa por el momento, pero los que sí siguieron, para evitar la confusión, esa aclaración. Avanzo, caso de procedencia. ¿Qué tienen los casos de procedencia? Los más comunes, como para ir teniendo una noción de dónde estamos parados, son los que estuvimos hablando. Tengan en cuenta esta cuestión que hablamos del tribunal fiscal y el tema de los efectos de la pendencia de los recursos, que en realidad el tema de que haya pendencia de recursos, ¿sí? Lo que me va a importar a mí ahí, o en realidad a mí no, a la misma recaudación, va a ser el efecto de esos recursos, porque a base de eso estará habilitado o no para poder llevar la vuelta de deuda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los presupuestos que tengo que tener para poder, un organismo en realidad, realizar la ejecución fiscal? ¿Alguien me lo envía? ¿Tu nombre? Agustina. ¿Agustina? ¿O no? No escuchaba lo que quería. Título ejecutivo, ¿qué más? Acción o bien discutible y patrimonio total. Bien, primero, título ejecutivo, ¿cuál era? La boleta de empresa, perfecto. La acción o la vía es esta, la ejecución fiscal. Estamos analizando el patrimonio ejecutable porque sobre algo, o sea, la idea de este proceso es que se cobre sobre algo, de lo contrario no tiene mucho sentido. Bien, vamos a analizar el primero de los requisitos. ¿Sí? Esto lo saqué de la página de Facebook porque tenía todo que estaba en el arquito y me gustaba. Se me tuvo que andar tachando todos los datos, si bien yo no trabajo específicamente, yo una repartición pública, pero distinta. Bueno, esa es una boleta de deuda, de AFIP, ¿sí? Sí, son traje impresa, pero no llegué a borrarle. Este es el título que lo voy a hacer de lejos. Así, yo le dejo los datos al pobre contribuyente, ¿sí? Este es cuando ejecuta el título ejecutivo en el caso del municipio, ¿sí? Entonces se trata de esto. Este título ejecutivo, boleta de deuda, la particularidad que tiene, ¿sí?, es que tiene que cumplir determinadas formalidades. De lo contrario, si no cumple con esas formalidades, ¿qué sucede? No habilita la vía ejecutiva. ¿No es nulo? Sí, será nulo. Y el exacto. Claro. Bueno, hay también error. Imagínate que pongo 2024. Completo está. La excepción de efecto legal, Se vas a poder excepcionar. La inhabilidad de título. Excelente. ¿Sí? Si hay defectos formales, bueno, obviamente esa boleta de deuda va a ser nula y dentro de lo que es el marco de la ejecución fiscal yo voy a tener la posibilidad de poner una excepción de inhabilidad de título, ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, ahí hay un pequeño concepto de título ejecutivo. ¿Cuáles son las formalidades? Más o menos estaban en la boleta a la vista, ¿no? ¿Cuáles se les ocurren? No, vayan acompañándome en salpicón leyendo así. No se duermen. Y yo no le quiero decir más. Vamos.
Una nena. Fecha, bien, fantástico. ¿Qué más? Te digo yo, Datos nervioso. incontribuyentes. ¿Cómo? Datos incontribuyentes. Los datos de contribuyente, exacto, la individualización de contribuyente. ¿Qué más? El primero debe sustentarse en un... Sí, no es un requisito formal, lo acabo de leer y no, debe sustentarse en un reclamo cierto, no, hacia la causa. ¿Sí? Pero ahí. Sí, no sería una formalidad. Pero bueno, lugar y fecha, firma, individualización, importes y conceptos reclamados, ¿sí? Esto a lo mejor estilo, hay un hablador de actas, ya no vamos a hablar, todavía no hablaron de actas, ¿no? Sí, se habló. ¿Hablaron de actas? Con Miriam. ¿Con Miriam? Perfecto. Creo que lo dio como algo por arriba, como algo más. Perfecto, bueno. A ver, yo tengo que saber qué es lo que me están explicando, ¿sí? Si no me dan ya de la mínima altísima posibilidad de defenderme todas, ¿sí? Tengo que tener individualizado cuál es el importe, el concepto, la certificación de la personería del agente fiscal, porque no necesariamente son funcionarias parte del organismo de recaudación quienes llevan a cabo las ejecuciones fiscales. Como que esta cuestión está bastante tercerizada, por así decirlo, en personas que son agentes fiscales que tienen autorización en definitiva para poder desempeñarse de esa manera y que hacen, llevan como carteras de ejecución. Como puede llevar carteras de ejecuciones de un banco, bueno, hay abogados que también tienen carteras de ejecuciones de banco. ¿O de acuerdo? ¿Sí? De hecho, algo que tengan que porque no tiene esa cosa litigiosa. La realidad es que muchas veces mi experiencia, como un paréntesis, es que son en los inicios hay mucho de eso, ¿sí? Y no tanto del caso súper estudiado, pero para estudiar con el planteo increíble donde se van a lucir, sino que a veces hay mucho de esto y está bien que lo puedan manejar, capaz que no es en la cartera, una cartera de ejecución fiscal, por así decirlo, de un banco, pero bueno, ¿sí? No tener mucho de eso. Así que a veces uno del ejecutivo lo deja como de costadito porque no parece tan interesante y puede ser que sea una de sus primeras experiencias laborales. ¿Vamos? Bien, entonces dijimos certificación de la personería de la agente fiscal, porque imagínense que viene Pepito Flores invocando que tiene que acreditar EPOD. Y en el escrito de demanda se deben solicitar las medidas cautelares que quiera peticionar este agente fiscal. Y esto, presten atención por las dudas de dónde lean, si es viejo, esto va a bajar desactualizado. Porque con la última reforma, la 27430, lo que se hizo fue incorporar críticas que se había hecho al artículo 92, que es el que receta la legislación fiscal, la 11683, que dentro de las extraordinarias o exorbitantes facultades que tienen el organismo y los agentes fiscales en el marco de la ejecución fiscal, habilitaba a avisarle al juez las medidas precautorias que iba a trabajar. ¿Sí? ¿Esto les hace algún ruidito, aunque sea, por algún lado? Bueno, tiene que ser una Totalmente. ¿Por qué? Funciones judiciales. Sí, no se respeta la división de poderes y además el principio del derecho de propiedad. Exacto. Exacto. Esto obviamente, en un sentido más elegante, si se quiere, fue lo que se redactó en este fallo que es de 2010 en México, ya podríamos decir, Intercorp SRL. Con motivo de ese fallo que declaró la inconstitucionalidad de la norma respecto de esta cuestión de la posibilidad de trabar medidas cautelares, era como, diría otro profesor que tuve yo, un convidado de piedra. Me encantaba repetir en los finales. Un convidado de piedra, que después en relación a los medidas cautelares. Sigue manteniendo un montón de facultades, podríamos decir exorbitantes, extraordinarias, pero bueno, esta capaz que era un montón, ¿no? Es un montón. Bien, receta
Bueno, un fallo que habla sobre la importancia de identificar cuáles son las causas de reclamo, la importancia de la necesidad de la completitud de la boleta de deuda para el ejercicio de derecho de defensa. También más adelante le existe un extracto de los pasajes importantes de Intercorp que están en la primera para que aquel que no llegue a leer el fallo completo, que yo sé que todos lo van a leer, lo busquen ahí. Y también es cierto, en la parte de atrás de esta sala, ¿no? Que hay, sí, yo me enteré como en cuarto año, pero sí, habla, ¿no? Sí, fantástico. Bien, patrimonio contable, digamos que eso era otro de los requisitos, ¿sí? Y respecto de esto, bueno, básicamente, porque se explica la cuestión, la idea es cobrar, la misma recaudación se puede cobrar. El artículo 62 del decreto reglamentario autoriza en dos supuestos, ¿sí? A no reclamar judicialmente porque, bueno, después de realizar gestiones porque no fue posible, digamos, superar por la existencia, o sea, el estado de incobrabilidad por insolvencia, ¿sí? O porque no se supera determinado monto que lo torna, o sea, lo torna económicamente sustentable. Y es más caro esta la ejecución que lo estoy reclamando. Deuda inferior al fijado para ejecutabilidad, ¿no? ¿El conocimiento no se puede llevar en rebeldía? ¿Cómo? ¿No se puede llevar en rebeldía en un ofensor de oficio? Desconocimiento de paradero del deudor. No, bueno, en realidad a lo que está apuntando es que no encontrás patrimonio, estamos hablando de patrimonio. Sí, capaz que eso presta confusión. Porque por ahí puede ser que no tengas patrimonio que yo pueda identificar que toda la gente en Suiza. No es que no tengo patrimonio. No tengo manera de ejecutar ese patrimonio. ¿Me explico? Estamos apuntando a esa cuestión. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Competencia de tributos nacionales, esto ya lo hablamos, juzgados federales. En Bahía Blanca tenía los juzgados federales con una secretaría específica y en Cava hay unos juzgados específicos de ejecuciones fiscales tributarias. ¿Sí? ¿Seguimos hasta acá? En provincia de Buenos Aires. Lo vamos a ver. Es contencioso administrativo para tributos provinciales. Se lo adelanto por si queda bollando luego después y por último lo recapitulamos. ¿Sí? Bien, vamos a la cuestión que me comentaba el compañero de Suéter de Raza Roja, ¿cómo se llama? Agustín, perdón que no recordaba tu nombre. Agustín hablaba del tema del derecho, del ejercicio del derecho de defensa, que estaba un poco limitado, bastante limitado en la ejecución fiscal y que entonces lo que podía hacer era oponer excepciones, ¿no? El trámite, ¿recuerdan más o menos cómo es los pasos de una ejecución de un juicio ejecutivo? Va a ingresar, en nuestro caso, la demanda por la boleta de deuda, ¿sí? Acá va a sortearse, sino uno o dos, no hay más, básicamente, federales y luego lo que se va a verificar, se va a hacer un control digamos, de completitud de la presentación y de los requisitos formales en definitiva, y que se libera, porque esto es igual que mandamiento de qué. Intimación de pago. Exacto. ¿Ya? Vayan al artículo 92. El procedimiento fiscal administrativo lo tiene. Fíjense que dice el párrafo, bueno, sería acá, porque no sé qué párrafo es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un pequeño tratado en el 92, ¿sí? Si estudian bien el 92, ya está, no hagan nada más, lo van a necesitar mucho más, pero bueno, la verdad que a veces se hacen medio,
Está como muy condensada la norma y uno necesita que se la vayan desarmando con una bibliografía de soporte. ¿Bien? Cumplidos los recados contemplados en el párrafo precedente, hicimos trámites de representantes del fisco, o sea, la gente fiscal, estará facultado de librar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago por la suma reclamada, especificando el concepto más 15% en intereses, costas, etc. ¿Sí? Puede liberar el mandamiento. ¿Vamos? Bien. ¿Quién va a recibir ese mandamiento? Presentando por el mandamiento pago, ¿no? Claro, el ejecutado. No necesariamente el contribuyente, el ejecutado. Ojo. ¿Sí? Puede ser un responsable. Pero bueno, el ejecutado. Bien. ¿Y el ejecutado qué va a hacer en ese momento? Le van a decir, ¿tiene bienes para pagar? ¿Tiene para pagar? Le van a decir prácticamente eso. Y si no, ¿qué tiene? Un plazo Para poner excepciones, ¿no? para poner excepciones. ¿Quién me habló? Ah, me estaba respondiendo. ¿Cómo es tu nombre? Melissa. Melissa. Exacto. El plazo para poner excepciones son 5 días. ¿Sí? Esto es como muy parecido a lo que ustedes ya conocen, ¿no? Bien. Ahora sí vamos a entrar a una pequeña particularidad que es el tema de las excepciones. Ustedes hasta ahora han venido viendo código, la legislación civil, procesal civil, ¿bien? Van a ver que lo que respecta a las excepciones, al misterio, pero ahí vamos a la excepción. Mientras tanto vamos charlando. Las excepciones que contempla la ley de procedimiento tributario, la 1783, estamos hablando a nivel federal, ¿sí? Bien. Es bastante, es esto, son estas, fin. ¿Sí? Y específicamente el artículo 92 dice, no se omiten las excepciones, ¿sí? de código procesal. Y ahí les digo, no es tan así, pero la norma así indica, ¿sí? Pero no es tan así, pero la norma dice eso. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las excepciones que tenemos? Pago total documentado. Pago total y documentado. Vamos por partes. El pago tiene que ser total, pero jurisprudencialmente también se ha habilitado la excepción de pago parcial. Es más difícil. Pero la realidad es esta cuestión, si me está reclamando por el todo, no tengo derecho a reclamar ahí la cuestión. Pero el pago tiene que ser total y documentado. Como ejecutado o ejecutada tengo la carga que si yo pongo la excepción, yo acredito lo que invoco. Así que lo tengo que tener documentado y esto tiene que estar documentado y oportunamente informado al organismo de recaudación, nos dice el artículo 92. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué pasa si el pago lo hice después de que inició el juicio ejecutivo? El juicio fiscal, perdón, siempre es conjunto. No va a ser tenido en cuenta. No va a ser tenido en cuenta como excepción, ¿sí? Es previo. Este pago tiene que ser previo a la ejecución, si no, espero que me vengan a ejecutar para pagar. Sin embargo, si yo pago con posterioridad, lo que voy a tener podrá ser contemplado con lo que tiene que ver con las costas, incluso si soy primario, digamos, la primera. Claro, me tiene que pagar. Voy a pagar, si presentas el pago, lo que vas a tener es la posibilidad de que tal vez te eximan de cosas. Que te puedan, pero básicamente no vas a tener. Claro, pero no vas a tener, en realidad, te van a eximir de cosas a vos, porque sí, porque no van a declarar en la excepción la van a rechazar. Bien, pago total documentado. Espera documentada, ya sea a través de prórrogas o planes de pago, ¿sí? Y estas cosas pasan. Estoy en un plan de pago y te ejecutan. Bueno, no, pero habíamos acordado, ya sea porque la ley establece el plan de pago, o en aquellos casos donde
hay una resolución del organismo de recaudación que establece una prórroga, bueno, en esos casos, digamos, va a caminar esta excepción. Por prescripción, ¿sí? Y acá, a nivel nacional no vamos a tener problemas de prescripción. Ya la estudiaron ustedes, ¿cierto? ¿Cuántos años? ¿Tanto? Miedo, encima es difícil de contar que cuando vence el año siguiente, ¿por qué lo hacen así? Parece que lo tienen a hacer difícil. Sí, pero a ver, hay una cuestión, las excepciones a nivel nacional no es una cuestión controvertida, digo, litigiosa, pero sí, esto como disparador, sí hay una cuestión litigiosa, que bueno, que ahora se fue avanzando, creo que fue este año que hay un nuevo fallo, Alfa Shipping. Alfa Shipping. Bueno, sobre esta cuestión que tiene que ver con la prescripción local, de los tributos locales, y en ese caso no tributos, pero bueno, también corren cuestiones similares con la legislación de fondo, ¿sí? Que prevalece Código Civil Comercial o Código Penal, para lo que es sancionatorio, o las provincias pueden establecer distintos plazos, y la cuestión se puso súper debatida con la, digamos, volvió a ser controvertida, con el Código Civil y Comercial, que específicamente hizo como un mejunje medio raro y estableció una suerte de potestad, estableció la posibilidad de que las provincias establecieran los plazos avanzando la cuestión, y bueno, eso es posible. Hablamos de una cuestión de fondo o no, y todas las discusiones que eso apareja es desde el prosa hasta todos los fallos que se le ocurran en diseño jurisdiccional interesante, ¿no? Una reforma para aclarar que detona jurisprudencia. Bueno, me fui por las ramas, pero sí esta cuestión puede tener aún todavía alguna incidencia a nivel local, cuando vos te vas a excepcionar por tributos provinciales y excepciones por prescripción, hay que ver con lo que estás contando y con la oportunidad. Y la inhabilidad del título, que la inhabilidad del título es, las otras son como actores de reparto, actrices de reparticiones y construcciones, y este es el protagonista en materia tributaria, porque si bien la norma habla de solo por vicios en la forma extrínseca en la boleta de deuda, no sé qué, me desconecté la semana, estoy hablando y me quedo ahora todo descuajentado, no va a pasar. Si bien habla solamente de defectos o vicios en la forma extrínseca, vamos a ver que por esta excepción también se fue ampliando su contenido y empieza a ingresar también lo que es la manifiesta inexistencia de deuda, ¿sí? Pero me están cobrando algo que no. Yo no soy deudor de esto, como por ejemplo, si tengo una exención por un tributo y me quieren venir a cobrar. ¿Se entiende? O no llevó a cabo todo el procedimiento que debía realizarse previo administrativo, o sea que no hay causa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Paso algunas primeras, así nos ponemos al día acá. Lo que yo, fui algunas de las ideas que creo que estuvimos hablando. Una cuestión, creo que lo dije, que no se aplican las excepciones conforme el 92 del Código Procesal Civil, siempre digo penal porque el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como puede ser el de incompetencia, como puede ser la falta de personería,
como puede ser la litipendencia, ¿sí? La realidad es que la rigidez de la letra de la norma no se condice luego con la praxis, ¿sí? A ver, si hay incompetencia, la realidad es de caminar, mismo la falta de personería, ahí abajo hay un fallito, dice, todo es que, respecto a la falta de personería, todo es que la misma, por hacer la irregularidad del proceso debe tenerse por admisible figura no legislada como tal, dijo la Corte, ¿qué me importa lo que diga? El 92, ¿se entiende? Bien, no se puede oponer nulidad en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, que solo puede discutirse por la vía del artículo 86 y 92 de la Ley de Procedimientos Tributarios. Ocurra por la vía que corresponda, ¿sí? Siga los caminos que se establecen. ¿Bien? ¿Y cómo lo pondrías en alguno de los efectos del código procesal civil y comercial si le querés poner la planteas igual, o sea, la excepción igual? sí, excepcionás, sí. Pero bueno, digamos, pasando, la primera es, la norma dice que no se puede, en algunos casos. Esto significa que te la pueden rechazar porque la literalidad de la norma habilita de esa manera. Pero, nuevamente, como dice la Corte, como lo dijo respecto a la personería, a la regularidad del proceso, aunque no lo diga específicamente, no puede venir cualquier hijo de vecino a invocar, digamos, potestades que no está acreditando con un poder. Yo no sé si él es agente fiscal y me trae una boleta de deuda. Una cosa juzgada, no sé si ya... Exacto, bueno, todo el proceso, no. por eso, pero no parece muy razonable la limitación de la norma. Pone paréntesis y vamos haciendo ahí como una conversación entre nación y provincia, que después igual de última les va a quedar más ordenadito en las minas o lo podemos retomar. En provincia de Buenos Aires, ¿sí? La ley específica que es la 13.461, ahora lo decíamos igual. No, números nunca me voy a saber. Es más amplia, ¿sí? Y están todas, ¿sí? E incluso lo interesante es la pregunta, perdón. Sí, que incluso señala cuáles serían, que no lo dice la legislación nacional, cuáles serían para el caso de la boleta de deuda o el título ejecutivo, cuáles serían las formalidades, ¿sí? Que lo otro fue como una construcción más doctrinaria, jurisprudencial o académica, se podría decir. En el caso específico para la provincia están específicamente contempladas en la norma. ¿Bien? Bueno, pago total documentado ya lo estuvimos hablando, espera documentada también. Sí, espera documentada, yo no hice referencia a qué es, pero asumo que se entendía, ¿no? ¿O hay alguna duda de qué se trata? Es básicamente de que su nombre indica que el organismo de recaudación da tiempo para el pago, plazo o demás, o de facilidad. Bien, la prescripción, ya la hablamos. Y la inhabilidad de título. Quiero ver cómo venimos con la hora. Bien. La inhabilidad de título, esta es la excepción que nosotros dijimos. Hay uno de los fallos que tienen el listado como jurisprudencia obligatoria. Yo, bueno, los dejo para que, por eso les digo, no son unas figuras muy amables para la clase, pero en el contexto que yo las hice estaban estudiando solos otras cortes. Les armé un pequeño extracto con los fragmentos que me parecen importantes. El fallo Silverman básicamente apunta a la inexistencia de deuda, ¿sí? Que es algo que estuvimos hablando recién. Que si bien parece tan agotado el tema de la excepción, finalmente jurisprudencialmente y con impulso también doctrinario, esto se fue habilitando a otros supuestos donde no parece razonable, ni mucho menos justo, que el organismo pueda ejecutar cuando es manifiesta, digo, es
manifiesta, no es que tenemos que abrir a prueba, que tenemos que discutir la cuestión, y manifiesta la inexistencia de la deuda, por ejemplo, este supuesto que les digo, que me parece bastante fácil de captarlo, que tiene que ver con, bueno, yo tenía una exención, ¿cómo puede ser que me estén ejecutando por esta cuestión? ¿Sí? Ya luego, si nos tenemos que poner a discutir los alcances de la exención, o si sí, no, o si cómo aplico, o es inconstitucional, y yo debería estar eximido, pero no lo estoy, eso no me camina la excepción, ¿se entiende? Es manifiesta inexistencia de la deuda. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, un poco más, porque ya que estaba, lo copiaba todo, en la capacidad de síntesis y de no poder trabajar junto con ustedes en esa. Bueno, ustedes ven, Es una consulta, porque creo que lo estoy mezclando. Alguna vez en clase se trató el tema de que frente a los recursos que no tenían efecto suspensivo, se podía dar una garantía para evitar la ejecución. La garantía de opción. Sí. Claro, pero como una especie de seguro que se contrataba para el caso de que, o para que no te ejecuten, y para que en caso de que llegara la condena. Sí, a ver, eso tuvo, para poder seguir discutiendo, vos podés ofrecer cauciones, o primero se utilizó previsionalmente, y luego es aceptado por Suprema Corte, ¿sí? El fallo es, sí, que te permite ofrecer un seguro de caución para poder seguir, pero no es para no ser ejecutado, es en el caso en el que vos tenés que, para sortear el sueldo de repente. ¿Sí? Lo que pasa es que confunde, porque son dos cosas distintas. Cuando yo tengo sueldo de repente, claro, no estamos, o sea, si ahora hago lógica con lo que dice el código de provincia cuando hice el taller de práctica civil, podías dar un seguro de caución, podías dar un seguro de caución para que no te rematen, porque te ejecuten, digamos. sí, Tiene un poco de lógica igual lo que dice. Pero bueno, en este caso no se aplica. Eso es un requisito de admisibilidad de la acción, ¿sí? Que yo tengo que haber pagado para poder seguir discutiendo. En esos casos, por ejemplo, se utilizó previsionalmente, estaba recontra sentado y el tributario costaba un poco más. Costaba un poco más, ¿por qué? Porque quería la plata, claro. Y ojo, porque decíamos quería la plata como si nos estuvieran queriendo exigir algo que improcedente, que no es en todos los casos y además es necesario, porque también eso se mantiene en el Estado, no es lo mismo, ¿no? Porque podemos discutir un montón de otras cosas. Pero digo, imagínate, si todos podemos caucionar para seguir discutiendo, y diferimiento del pago eso te dirían a mí, nosotros te diríamos, bueno, hay que ver si me estás cobrando bien. Hay ahí un balanceo, si se quiere, un equilibrio entre la tutela judicial efectiva, que puede querer el contribuyente responsable, el ayudante, y la prevención del Estado de hacerse rápido, dirían, de esa suma, porque las papas queman, ¿sí? Ojo, no, solo el rey. Bien, ¿avanzamos? Bien, el trámite lo vimos, ¿sí? Si hay oposición de excepciones, se dará traslado de las excepciones, ¿sí? ¿A quién? A la agente fiscal, si es en este caso, y luego se resolverán, ¿sí? Y en todo caso, sustanciar las excepciones, vencido el plazo, queda expedita la vía de ejecución. Acá una cuestión que se los adelanto porque no les obliga y no hace falta andar resolviéndolo con preguntas, ¿sí? La sentencia no es inapelable. O sea, para lo que es tributos nacionales. No. Provincialmente sí está evitada la apelación.
con algunos condicionamientos. Tiene que ver, la apelación se va a habilitar en la medida en que se hayan opuesto excepciones, ¿no? Por el que se haya declarado improcedente de la acción, ¿sí? En esos casos voy a tener una apelación en provincia. Y en nación dijeron no, sacar la apelación, ¿sí? Si no, irían a la Cámara Federal, en nuestro caso en Bahía. ¿Bien? Pero no. Sin embargo, como todo, en algunos casos han habilitado las vías recursivas, ¿sí? Que cuando hay gravedad institucional o cuando hay una imposibilidad seria, concreta, que implique una denegación de justicia y afectación de derechos. Nada, la casuística es grande también, como si una cosa les digo, otra vez se van a encontrar y van a decir, profesora, ¿qué pasó? Bueno, hay también, se habilita en algunos casos, pero sepan que la norma específicamente establece eso y es inapelable. Digamos, creo que en el grueso es así. Bien, inapelabilidad de la sentencia, que fue una reforma posterior. La ejecutabilidad es por subasta y si yo quiero discutir, ¿qué voy a tener que hacer? Y después bien, ¿sí? Eso es lo que voy a tener. Ahora, como les digo una cosa, te digo otra cosa. A ver, la aclaratoria siempre camina también, porque pueden ver eso como recurso. Hablamos de la apelación y ¿sí? O sea, me refería a eso. No es apelable, pero sí hay otros recursos planteables que digamos que tienen que ver con la aclaratoria o la revocación por contrario. Bien, hablamos de las excepciones. Bueno, como les decía, hay algunos supuestos, hay algunos casos en los cuales se habilitó, como van a ver, que llega curso extraordinario por inexistencia manifiesta de deuda, ¿no? Y en esos casos hay algo de gravedad que podría sostener con un poco de suerte, mucha, para poder lograr que nos habiliten alguna vía recursiva, ¿sí? Lo que sí son apelables es lo que es materia de honorarios y costas, menos mal, eso no, pongamos las cosas, eso vivimos, básicamente, así que bueno, si no estamos de acuerdo, si nos sentimos agraviados con, o sea, si consideramos que hay agravio respecto de la regulación que se nos hace, que pueda ser revisado. ¿Bien? Bien. Bueno, este es otro de los fallos que no son obligatorios, están en las terminas, que tiene que ver con la posibilidad del recurso extraordinario, manifiesto y existencia de deuda, etc. ¿Sí? Dentro de las facultades del agente fiscal, habíamos hablado de que mantiene de todas maneras, aunque con alguna restricción post-reforma, otros términos respecto de las medidas cautelares, sin embargo, mantiene una gran cantidad de facultades que, bueno, puede solicitar el encargo, pero después tiene las posibilidades, como que el juicio de ejecución fiscal lo ha llevado de la mano y muy controlado en algún punto, sin despreciar la figura del juez, pero por el agente fiscal, ¿sí? Siendo muy respetuosa, ¿no? También de esa cuestión, pero debo decirles que va con la agente fiscal, ¿no? Decisión abogada de otra parte, bueno, tendrán ahí que controlar también el marco de uso de esas facultades. ¿Estamos? Para advertir alguna cuestión que merezca algún planteo, así hacerlo. Respecto de la trama de medidas cautelares, esto de Interpol tiene que ver con los tributos nacionales, como que a algo a muchos no le importó. Van a
14 o 16 que tenés código fiscal, mucho no le importó, no reformó código fiscal y eso se mantiene tal como si Intercorp nunca hubiese existido, ¿sí? Es decir, ALBA sigue trabajando medidas cautelares con toda la crítica que eso puede generar y que generó, ¿sí? Los invito a la lectura para que nosotros podamos... Esto fuera del juicio ejecutivo que estamos viendo. No, estamos dentro del juicio productivo, pero también puede solicitar Juicio ejecutivo con medidas cautelares. Cuando vos presentás como agente fiscal la demanda con derecho de deuda, vas a pedir mantenimiento de intimación de pago y probablemente tengas medidas cautelares, porque para cuando vos llevaste adelante la ejecución, no te quedó ni el cepillo de dientes. O sea que sí. Pero a su vez también podés, el organismo de recaudación puede solicitar la entrada de medidas cautelares antes del inicio de la ejecución. Esas medidas cautelares tienen que darse el inicio de la ejecución fiscal en 300 días posteriores, ¿sí? Necesariamente, porque tampoco te pueden tener con medidas cautelares porque sí, y tienen que firmar una solicitud. El tema es amplio, chicos. Yo estoy tratando de dejarles un esqueleto. Después vean, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que estábamos charlando un poco, ¿no? Estoy desordenada con féminas. Esto es lo que charlamos de la 27430 respecto a la percepción de la doctrina de Intercorp respecto de las facultades de los agentes fiscales. Intercorp es importante, si quieren poner pregunta examen, ponerle. Igual ahora ya está un poco medio superado porque lo receta, ¿sí? Pero este era un gran tema. Era un gran tema. Es uno de esos grandes temas de debate sobre la constitucionalidad con el efecto suspensivo, definitivo del recurso a la clausura, para que ya hayan pasado otra. Una pregunta, Intercorp fue inventado antes de la reforma de la Constitución, ¿no? Es 2010 Intercorp. ¿La reforma cuándo fue? La reforma fue 2017 o 2018. Gracias. ¿Listo? Sí. Bien. Gracias. Bien, ¿qué más? Bueno, estas son algunas particularidades. Existe la posibilidad de que el propio contribuyente ofrezca esos bienes que están siendo embargados a pago administrativamente, ¿no? Ofrezca los bienes embargados, embargan ¿Qué bien les gustaría que embarguemos? Un auto, dice, ay, me encanta, tiene potencial de agente fiscal, dice un auto. Bueno, ok, y entonces el ejecutado, el pobre ejecutado, puede ofrecer directamente esos bienes en pago al organismo de recaudación, eso a través del sistema informático se hace, ¿sí? Porque este era uno de los motivos por los cuales podría querer alguien hacerlo de esa manera. Si no, va a ser una judicial. Con todo ya el costo que se implica algo así, ¿sí? Sigue dando cortas todo el tiempo. Bien. ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Bien. ¿Qué más? Bueno, esto es más de las facultades que estuvimos hablando, de la inconstitucionalidad de las medidas cautelares, y acá les dejo la reseña de lo que es el fallo Intercorp. Otro de los supuestos en los cuales decaemos, si se quieren, de ejecución fiscal, es el pago provisorio de impuestos vencidos. Ustedes conocen este instituto, ya lo han visto con algún otro docente, ¿no? Bueno, en este caso, este es un instituto, es algo, una herramienta, podríamos decir, que tiene el organismo de recaudación, que tiene que
requisitos, básicamente este contribuyente no presenta declaraciones juradas, no pagó, pero el fisco conoce por otras declaraciones juradas, ¿sí? Su situación, y sobre la base del famoso, que tal vez no lo hayan escuchado aún, del principio de continuidad de la capacidad contributiva, se asume que no sé si eso se puede decir en Argentina, pero bueno, el principio de continuidad de la capacidad contributiva, ¿sí? El fisco, ya sea por otras declaraciones juradas o por determinación, va a intimar administrativamente de pago tomando esa información que tiene, ¿sí? Si frente a la intimación de pago no cumple, entonces esto no los podemos tomar nunca, pero es un instrumento que se les puede presentar, ¿sí? De hecho no está listado dentro de se les puede presentar, digo, en la profesión. Queda de nuevo habilitado la ejecución fiscal. ¿Bien? Eso me parece importante que también lo tengan acá, ¿no? Y eventualmente este contribuyente no podría excepcionarse presentándose administrativamente como para regularizar tu situación. Chao, perdiste tu tren. Ahora, repetí. Por eso las consecuencias son tan gravosas y por eso decimos que, bueno, es una facultad que puede utilizar la misma recaudación o no. ¿Bien? Porque además es criticable. Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo miren. Así avanzo porque todavía me queda bastante y no tengo tanto tiempo. Hasta acá hay una duda con lo que es ejecución fiscal y tributos nacionales, ¿no? Estamos entendiendo más o menos en la tramitación, es bastante similar a lo que ustedes ya conocen, lo que sí va todo acompañado con facultades que por ahí son bastante más extraordinarias por parte de los agentes fiscales. Es interesante la cuestión de las defensas, en particular de la ley de títulos, y en particular la manifiesta inexistencia de deuda, como si se quiere característicamente diferencial de lo que ustedes ya conocen acá. ¿Sí? Abreviando historia. ¿Qué pasa en provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires no se llama ejecución fiscal, se llama premio. Si me preguntan por qué, no tengo ni idea. Porque sí, sería la respuesta. ¿Dónde se regula el apremio? En la ley 13.406. ¿Sí? Lo que van a encontrar en el Código Fiscal son algunas normas específicas a medidas cautelares. ¿Sí? Y algunas cuestiones que tienen que ver con la articulación con el apremio, pero lo que es apremio propiamente dicho, todo el proceso lo van a encontrar en la 13.406, que también regula para lo que es municipalidades, ¿sí? Bahía Blanca incluida. ¿Estamos? Es decir, tramita bajo las reglas de la 13.406. Es bastante similar, revísenla, pero vamos a pasar a algunas cuestiones. ¿Será título ejecutivo suficiente? Una liquidación, ¿no? La copia certificada de resolución de acto administrativo. Nada, inician. Otra de las diferencias a las que habíamos hecho referencia ya tiene que ver con, bueno, la competencia acá, la cuestión de la es donde puede iniciar el organismo de recaudación, en el domicilio del ejecutado, donde tiene los bienes, donde se realizó el acto. Si no tiene domicilio en la provincia, podrá ser en La Plata. ¿Sí? Hay distintas reglas, pero yo lo que quería hablarles es de las excepciones. Este es el artículo 9. Respecto a las excepciones, las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes. Bueno, acá está las que teníamos en la 11.663, pero también tengo todas las otras que estaban en el Código Procesal y que, bueno, me da una lista
más exhaustiva de inhabilidad de título por su caso, en la inhabilidad de título específicamente señala cuáles son esas formas extrínsecas, ¿sí? ¿Qué tiene que contener? Pago total documentado, prescripción, falta de personería, incompetencia, plazo concedido expresamente por acto administrativo documentado, pendencia de recursos con efecto suspensivo, litispendencia, los vimos todos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Respecto de las medidas tutelares, los invito a leer esos artículos que tienen esta cuestión, que van a ver también, me parece que cuando hablamos de ejecución fiscal, los artículos son kilométricos, bueno, cambian. Respecto a esta cuestión de que ni se enteraron de Interpol, ¿sí? Si lo leen, léanlo con esa idea en mente, ¿bien? Las vías recursivas, bueno, acá está lo que yo les dije cuando hacíamos la comparación provincia-nación, respecto a que si se hubiesen opuesto excepciones legítimas, o sea, rechazo parcialmente de la acción, en ese caso tengo habilitado un recurso de apelación, ¿sí? Que no lo tenía Nación. Y capaz que una pregunta así yo haría. ¿Hasta acá alguna duda con ejecución a premio? La competencia, esto sí no lo dije, o sí lo dije, contencioso administrativo para el caso de tributos provinciales, fuero civil y comercial para lo que es tributos municipales, lo dice la ley orgánica de las municipalidades. Sí, contencioso administrativo, pero contencioso administrativo para tributos provinciales y civil, fuero civil y comercial para tributos municipales, tasas de entrada. Si ustedes tienen en cuenta MEP, ¿tienen? ¿La MEP? ¿Conocen la MEP? ¿Saben lo que es la mesa de entradas virtuales? Sí. Y se lo puede hacer cualquiera. Y ustedes ingresan a juzgados contenciosos administrativos y ponen a premio, arma, qué sé yo, van a entrar a causa donde van a ir pudiendo ver, para que les quede gráficamente, si quieren un ejercicio fantástico para leerlo para la noche, en todos los pasos, ¿sí? Como esto que estuvimos charlando se va dando en un expediente, ¿verdad? ¿No? Yo me lo hice hace mucho tiempo, ya creo que sí, te registras, pero no necesitas estar ni matriculado ni nada, o sea, creo que mi usuario es Cintia Bona, una cosa así, no sé por qué, pero me parece que me lo había hecho de estudiante y así que. Y lo mismo pueden hacer respecto de con los apremios en la municipalidad de Blanca contra Cintia Bonamento sobre apremios, ¿sí? Juzgado civil y comercial, no tengo ninguno. Creo, si llegan a buscarme la risa, no me nada. ¿Sí? ¿Estamos? Porque por ahí eso, si tienen necesitan hacer una bajada, lo pueden hacer de esa manera. Sobre todo para la parte provincial que no le tanto tiempo, pero igual comparten mucho. Bueno, vamos a hablar. La garganta ya me pide parar, pero vamos a seguir un ratito más porque esto es importante. Vamos a hablar de la acción meramente declarativa, acción declarativa de certeza, artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mismo artículo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Fácil eso. Bueno, ¿qué es la acción meramente declarativa? Podrá decirse la acción que tiende a obtener una sentencia meramente declarativa para qué? Vamos a los requisitos. Hacer cesar un estado de incertidumbre sobre qué? Sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y que no pusiera otro medio legal para ponerlo
ponerle término inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Quién me los va leyendo así los recapitulamos? Vamos, Gonzalo, una. ¿Yo? Sí. Estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica. Bien. Perjuicio o lesión actual, existencia de un caso o inexistencia de mera indagación académica o carácter consultivo, inexistencia de otro remedio legal para ponerle término inmediatamente. Bien, ¿esto les parece que guarda alguna similitud con algún otro? Con el amparo. Bien, bien. Ambas acciones vienen a dar respuesta para los contribuyentes y responsables a victimizar pretensiones que de otra manera quedarían arrastradas y arrasadas, ¿sí?, por un procedimiento administrativo muchas veces interminables y vías recursivas que no me dan una respuesta para algo que yo necesito resolver ya sea por la existencia de un estado de incertidumbre que me produce un perjuicio o un potencial perjuicio, no necesariamente porque tiene una suerte de naturaleza preventiva, ¿sí?, o una lesión, peligro de la lesión de algún derecho a garantía constitucionalmente reconocido en el caso del amparo. Algo importante que les digo ahora, porque luego me olvido, es que bastante más frecuentemente ahora la jurisprudencia habilita a que se plantee, por ejemplo, un amparo y subsidiariamente, si vuestra excelencia así lo estima, que lo reconduzca como una acción declarativa de certeza y al inverso, ¿sí? Digamos, y esto es interesante porque los profesores lo tengan en cuenta como un planteo subsidiario, porque a veces, y de vuelta, en este tema también, y les diría mucho más, la casuística es de todos los colores, van a encontrar de lo que quieran. Entonces, la valoración que haga del caso en una instancia tan primaria puede llevar a que si yo no planteo subsidiariamente esto, incluso puedan reconducido de oficio, que pierda la oportunidad, ¿sí? Vamos entonces a analizar cuáles son los requisitos de la acción declarativa de certeza. Esto de certidumbre respecto de las relaciones de derechos, ¿sí? Acá lo que vamos a encontrarnos es que lo que nos pide principalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la interpretación de la acción, ¿sí?, es que no tenga un mero carácter consultivo. Tiene que haber una incertidumbre respecto de relaciones de derecho, pero respecto de un caso. Es decir, yo no puedo presentar una acción declarativa de certeza para ver, porque a ver si capaz tengo que pagar, para que la justicia me dilucide y me aclare si correspondería en potencial que yo pague, ¿sí? Por ejemplo, si mi duda es sobre mi calidad de contribuyente de determinado tributo. No se habilita la utilización de la acción declarativa de certeza como un medio meramente consultivo. Tiene que haber un caso y vamos a ver que esta idea de caso fue luego delineada, si se quiere, a un caso en ciernes, un acto en ciernes, un caso y un acto en ciernes por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con distintos fallos, ¿sí? Bien.
acción declarativa de certeza cuando pago el tributo? Agustín me hace como, no, me hace un poco ruido. El pago lo estaría consumándolo. Bien, vos decís que como la teoría de los actos porque lo estás convalidando, en definitiva. Bueno, pero no necesariamente. No necesariamente. Yo quería que te equivoques para ahora porque ya lo sabía, yo ya lo había estudiado. Bueno, no necesariamente. Uno en la primera aproximación estaría más dispuesto a decir eso, pero la realidad es que cuando vos estás pagando obligaciones de naturaleza tributaria, la realidad es que no estás pagando voluntariamente, necesariamente. Y además, el no pago puede acarrear una serie de consecuencias de diversa índole que hace que ese pago no sea muy voluntario. Y entonces, no necesariamente que hayas pagado descarta la posibilidad de plantear una acción declarativa de certeza. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Perjuicio o lesión para el accionante. Este es otro requisito. No se requiere que exista un daño consumado, porque de vuelta insisto con esto que ya dije, tiene un cierto carácter preventivo. En definitiva, yo estoy tratando de que se dilucide que una situación, ¿sí?, de incertidumbre con una potencialidad de daño. Y en cuanto a la existencia de caso, acá tenemos este famoso concepto de acto en ciernes. Por favor, les pido que esto sí lo lean y lo tengan bien en cuenta, porque en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace poco habló de esta cuestión y un poco de luz trajo. Pero cuando hay un acto en ciernes que me habilita a mí la acción, es bastante difícil de decir. ¿Sí? Yo les digo, ¿cuándo hay un acto en ciernes? ¿Qué es un acto en ciernes? A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un acto en ciernes? Elisa, ¿qué se te ocurre que es un acto en ciernes? ¿Qué sentido común? No tributariamente, algo en ¿Un ciernes. acto concreto? ¿Un acto en ciernes qué será? Que se está empezando a realizar. Exacto, lo que está empezando a realizar. ¿Bien? Sobre la base de esa definición que estamos armando, digo, ¿cuándo será un acto en ciernes de la administración o del organismo de recaudación? Bueno, vamos a tener casos donde es clarísimo que hay un acto en ciernes y que la acción declarativa camina, va más fácil, y otros donde es más dudoso. Y ahí es donde vamos a ver, a veces sí, a veces no, esta jurisdicción dice que sí, esta obra que no. Y ahí es donde vamos a encontrar toda la casuística. Una determinación de oficio es un acto en ciernes, tengo un caso, tengo un recaso. Un requerimiento del organismo de recaudación, y bueno, depende de qué requerimiento, hay que ver, ¿sí? Una intimación de pago, tengo caso. ¿Se entiende? Pero después hay otros supuestos que no son tan claros. ¿Qué pasa si yo tengo la sanción de una ley que establece un tributo hoy clavadísimo que eso me aplica? Tengo la posibilidad de plantear una acción declarativa de certeza porque me parece que es inconstitucional, entonces quiero el pronunciamiento judicial. ¿Tengo un acto en ciernes? Parece que no tengo nada, ni siquiera nada. Pero, si como les digo una cosa, de vuelta, y como pasa seguramente, incluso tenemos jurisprudencias donde se ha habilitado la acción declarativa de certeza, sí, o en estadios por ahí muy finos del acto en ciernes, como en este que no hay. Sí, hay ahí algunos fallos. Por el mero hecho de la promulgación de una norma sin que concurrieran actos de aplicación de la misma. Esto no es. Esto es una reseña exhaustiva que claramente no hice yo y sobre una declaración de la parte de los bibliografía obligatoria que les puse. Pero bueno, es decir, no piensen que esto es la regladísima de la infección y son estos fallos. ¿Ya? Y más recientemente, Eso está, o sea, este acto en ciernes está regulado que es un acto que es legítimo voluntariamente de una nación.
vamos a aclarar esta cuestión. Claro, es cuando se dan los presupuestos para que yo pueda plantear y hacer una acción declarativa de certeza. Lo de actos deseables es una construcción jurisprudencial, algo que la Corte Suprema de Justicia fue armando sobre la base de la existencia de un caso, ¿sí? En un caso, para que haya un caso, le va a haber una acta deseable. ¿Bien? Entonces, la idea es que no utilices la acción para meras consultas sobre cuestiones donde no hay un caso. Caso en sentido como lo vienen estudiando desde el primer año, ¿sí? Pero en nuestro caso es más difícil saber cuándo tenemos porque nos están pidiendo un acto deseable. Y el problema es cuándo hay un acto deseable. Está delimitada el concepto, la definición de qué sería y qué no sería acto deseable. Bueno, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hace tanto, fue en 2018, ahora lo puse, en el fallo Festival de Doma y Folclore. Yo siempre terminé siendo doma criolla por las cosas que pasan. Así que, pero bueno, para mí el fallo de doma criolla es de 2018. Vino a traer un poco de luz sobre esta cuestión. Habla específicamente de actos de ¿Es el día de Jesús María? ¿Qué? Sí, sí, no no es de las empanadas de 14 de julio. Y viene a hablar un poco de esto y resalta esto que estuvimos diciendo. Dice, bueno, no, acá no tenés un acto de ciernes, esto no es un acto de ciernes, necesitas uno para poder hacer la acción, para plantear la acción declarativa de certeza. No podemos utilizar esto para las consultas. Y quiero saber si no, eso no debe tenerse, a ver si encuentro, porque copié todo, me parece. La acción aquí intentada fue concebida como un proceso de naturaleza preventiva por medio de la cual se busca resolver un caso concreto. Ha decidido la Corte que la acción declarativa debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto de certeza al que se le atribuye ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y fijar relaciones legales que vinculan las partes en conflicto. La finalidad de esta acción, por tanto, siempre es hacer cesar un estado de incertidumbre cuando produzca un gravamen al peticionante, ¿no? A ver si encuentro lo que les quería leer. Así, lo establece este tribunal al considerar que la afectación completa se haya aprobada cuando existe una determinación de oficio por parte del organismo, cuando se han emitido intimaciones de pago, notificaciones de deuda y requerimientos. En esos casos, la Corte ha considerado que hay una comisión directa. Está claro, hay excepciones cambios. Podrá no suceder eso, o sea, que sea viable por otros motivos, ¿no? Y después sigue diciendo, bueno, Juanca te va buenísimo, aclara un montón. Pues no, Isiela dice. De todos modos, es destacar que la inexistencia de un acto administrativo no implica, dice, de forma automática la improcedencia de la acción declarativa. Dice, la situación de incertidumbre que afecta el ejercicio de un derecho individual puede derivarse de un contexto normativo. O sea, sí, pero no, diría el gatito, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, más o menos eso sería. Si pudiéramos hacer un comentario fallo con memes, sería así. Pero en esos casos, bueno, dice, tiene que darse una situación de gravedad, ¿no? De una afectación, una imposibilidad luego de poder concurrir o recurrir la cuestión y obtener, o sea, hablamos de una situación de indefensión donde es falta de acceso o tutela judicial efectiva, en definitiva. Está hablando de esas situaciones. No quiero leerles con las palabras de la Corte, lean ustedes, pero bueno, si quieren lo hacemos. Dice, eso puede darse, por ejemplo, cuando en el tiempo previo al acto administrativo que concretaría el agravio, el derecho que el actor busca proteger se encuentra de hecho negado, o cuando el costo en que debe incurrir durante dicho tiempo implica en la práctica la negación del derecho que busca proteger. Una cuestión que me parece importante señalarles, que no les mencioné, que donde vamos a encontrar mayor uso de la acción declarativa de certeza tiene que ver precisamente con el RP, tributos provinciales, afectación de cierta legislación de corte netamente federal. En esas circunstancias voy a ir en instancia originaria, pues
provincia como parte, y contenido eminentemente federal. Tendré que invocar ahí, y voy a tener que navegar tratando de buscar inclinación federal que no sea, por ejemplo, con participación federal, lo sacan, ¿sí? De la competencia originaria, por ejemplo. Pero bueno, ese es todo otro capítulo. ¿Hasta acá me siguen? Están cansados, yo también, y no quiero ser desordenada. ¿Vamos más o menos con la acción declarativa? No. ¿Cuáles son los efectos derivados de la promoción de una acción declarativa? A ver, no impide la ejecución de la deuda por parte del Estado, ¿sí? Ya presenté acción declarativa, ya estamos. De repente dice, ¿sabes qué? ¿No? Y le ejecuta. ¿Bien? Por eso es tan importante, y lo mismo, la existencia de una acción declarativa no impide al Tribunal Fiscal resolver el recurso llevado ante su estrado. El Tribunal Fiscal va a seguir. Entonces, y eventualmente, ¿qué me va a pasar? Una vez dictada la sentencia del Tribunal Fiscal, ¿qué problema tengo? Porque, lo dijiste vos, Agustín, te estoy preguntando de vuelta lo mismo. No sé, dice, ya no me importa nada, no quiero ver qué más que la esté pasando. Claro, por el efecto devolutivo del recurso contra el Tribunal Fiscal. Entonces, acá es donde es importante que ustedes, cuando accionan, soliciten medidas cautelares. ¿Sí? Medidas cautelares, ¿cuáles podrían ser? Cuestionando la inconstitucionalidad de una norma. ¿Qué? Está bien, pero la inconstitucionalidad no es una medida cautelar, se voy a pedir. ¿Ve? Exacto, muy bien. Una medida cautelar de del lugar podría ser el criterio que se debe aprobar. Eso no significa que me vayan a dar, pero en el primer proveído van a tratar esta cuestión y la realidad es que muchas veces lo que me interesa lo que me interesa es la medida cautelar, porque con la medida cautelar, ¿qué gano? Tiempo. Que eso es un montón. ¿Sí? Cuando tengo que pagar y capaz que no. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda con la acción declarativa? Lo podemos seguir por el foro, lo que es acción declarativa. Si tienen alguna duda, mañana, igual no se lo van, porque fue mañana nos vemos de vuelta, así que vamos a ver otro tema, pero si queda alguna cuestión, esta también la podemos revisar. Nada, es una herramienta importante, independientemente de que es importante como contenido en la materia, es una herramienta importante de verdad para el ejercicio de la profesión, para quienes luego tengan la suerte de ejercer el derecho tributario. Bien. A nivel provincial, acción declarativa de certeza, en realidad siempre va a depender del contenido de la acción, que es lo que estoy discutiendo, ¿no? Como les decía, si tiene un contenido de corte netamente federal, ¿sí? Hablamos de justicia federal, instancia originaria cuando la provincia es parte, ¿sí? Y si no es contenido, estoy litigando contra una provincia, por ejemplo, un municipio, pero no es contenido exclusivamente de corte federal, ¿sí? Materia federal, bueno, voy a tener que redirigir mi cuestión a la justicia ordinaria, si se quiere, y eventualmente acceder a la instancia federal por los recursos, por los recursos extraordinarios, y quedar algún planteo en ese sentido. Y entonces hablamos de competencia contenciosa administrativa, ¿sí? Competencia contenciosa administrativa, y ahí también, si quieren, para ver de qué estamos hablando, acción declarativa. Juzgado de proceso administrativo, acción declarativa, van a encontrar y ven cómo tramita el expediente
y cómo se plantea, porque la realidad es que si no planteaste medida cautelar, ¿para qué presentaste la acción declarativa? Digamos, para cuando te resuelvan ya no te importa nada, ¿sí? Bien. Por último, el amparo. Ustedes ya lo conocen, el amparo, y vamos a hablar del derrotero histórico del amparo, y cuando sí, cuando no. Es una vía expedita y rápida contra actos públicos y privados. ¿Qué busca el amparo? Tiene también una parte preventiva, preventivo, pero hay diferencias con la acción declarativa, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que está tratando de proteger el amparo? A ver, que tengo el artículo en Filmina, ¿qué no lee? ¿Agustina? Toda persona puede interponer acciones expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Primer requisito. Contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en esta Constitución. Bien, en algún punto se tocan con la acción declarativa de certeza, porque cuando, digamos, esta lesión o esta restricción o amenaza que Pintipan surge ¿de qué? De la incertidumbre en una situación, hay alguna cuestión. Pero sepan que el amparo tiene un ámbito de aplicación ¿de qué tipo? Más reducido o más amplio que la acción declarativa. Más restringido. Bueno, por ahí abarca otro sujeto más allá de tributar, está claro. Pero digo, materia tributaria quiere decir, es más reducido. Porque creo que una pregunta, si entre interponer una acción de Declarativa de certeza. Interponer un amparo, Declaración declarativa de certeza. claro, porque el medio más idóneo sería la declaración, ¿no? Porque hay otra vía. No, te pueden denegar el amparo por tener otra vía. Y además sería el último recurso de todo. Pero también es cierto, en algunos casos camina también. Y por otro lado te digo que frente a esto, yo plantearía la acción declarativa, en todo caso el subsidio, o el amparo, si querés el subsidio, pero plantear subsidiariamente la cuestión no es una herramienta que tenemos y no dejamos librado a... Además que bueno, el amparo lo tiene que resolver antes. Sí, pero por otro lado tenés limitación para plantear el amparo. El amparo te estableció un plazo, 15 días, bueno, ya tenés algún tema. Hay limitación, es más restringido cualquier cuestión vinculada a la prueba. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, el amparo no camina cuando hay que hacer deslinde de lo que sería como facultades entre distintos, por ejemplo, entre estamentos, niveles de gobierno, ¿no? En relación y provincia. No va. ¿Bien? Entonces, esa cuestión. Y también, si bien ahora el tema de la discusión de la amplitud que se puede dar es otra cuestión, porque acá si bien puede declarar la inconstitucionalidad, lo que nos están pidiendo es que sea, estoy buscando la palabra, inminente, actual la lesión y manifiesta. ¿Sí? Entonces, bueno, pareciera que tenemos un poquito más acotado con el tema del amparo. Y de última también, sí les comento que lo que más se está utilizando es la acción declarativa de certeza, eso sin duda. Como que está tenido momentos, ¿no? Como todo. Esa es la ley, el decreto de ley 16.986 a nivel nacional. Sí. Y, ¿qué más? Para ver si hay algo que me esté faltando decirles. Profe, yo tengo una duda más de esto. No. La acción y el amparo, o sea, ¿la acción se la interpongo contra la misma administración o voy a otro? Ay, perdón, yo no lo dije.
Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero pasar por la tortuosidad del procedimiento administrativo. Porque ya sé cuál va a ser la respuesta, porque no me sirve o porque necesito contar con una sentencia judicial que determine, por ejemplo, sobre la constitucionalidad de una norma, si me resulta aplicable sobre los alcances, no sé, es amplio, digamos, el mundo de casos a los que podemos aplicarlo, ¿sí? Pero estoy buscando una respuesta judicial, eso es lo interesante, que como que me salteo en algún punto, independientemente del estadio en el que esté, y a la medida en que se cumplan con los requisitos para la procedencia de la acción, ¿no? Porque bueno, está bien, precisamente por eso es acotado y hay requisitos de procedencia. Que voy a buscar la respuesta judicial para la actividad de la administración, para la actividad de la administración o para una norma, que dijimos que es el caso más complicado, ¿sí? Ahora, la diferencia que tiene con la acción declarativa es que es más... No, estaba hablando de la acción declarativa primero. Yo digo, el amparo, la acción declarativa es más rápida, eso es una diferencia, digamos. ¿Cómo? La diferencia. No, la diferencia no es solamente la rapidez, tampoco depende de distintos factores para arrancar. Pero las diferencias son todas estas que estuve señalando recién. A mi criterio, vas a encontrar lugares comunes donde la lesión, digamos, la potencial lesión, surja de la incertidumbre respecto a una situación, pero después el amparo me parece que es más acotado y que incluso es más fácil que sea declarado inadmisible, ¿sí? Por los jueces precisamente por esta cuestión de la necesidad de mayor debate y prueba. Claro, y también, perdón, Sí. que también el amparo en algún punto lo que busca es declarar la inconstitucionalidad de una norma. O sea, porque en realidad como a mí me genera un perjuicio de una lesión, yo no quiero que esa norma se me interponga porque es contraria a la Constitución. Sí, no necesariamente es el único bueno. supuesto en el que podría darse el amparo, pero nosotros vamos a ver en particular en la materia tributaria que lo que estamos buscando en la gran mayoría de los casos es el efecto de no pagar básicamente por una inconstitucionalidad. Es como el caso que más cantidad de veces vamos a encontrar. No es el único, no necesariamente en ese supuesto, porque también hay actos de naturaleza. Esto lo hablamos con el doctor Martela, me dijo, que tiene que ver con los actos de naturaleza no determinativa y la importancia de la acción declarativa por la impotencia en algún punto del recurso del decreto reglamentario. ¿Sí? Y otra cosa, Sí, el efecto devolutivo en también. cuanto a la acción declarativa, en este caso no suspende y la para Sí. No suspende, va a suspender en la medida en que te pidas una medida cautelar. Vos la medida cautelar la podés pedir en cualquiera de ambos. La medida cautelar, la medida cautelar te la digo para la vida. Anteriormente cuando habíamos hablado de que lo podían determinar, o sea, no es determinar, porque era cuando lo podían, a la acción declarativa la podían hacer de oficio. Hablamos cuando ¿Cómo de oficio? Claro, Reconducido, cuando por ejemplo vos presentás un amparo y en la misma resolución se dicen para acción de declarativa. oficio lo han hecho, pero Claro, no eso. podés dejar como litigante tu suerte a que puede volver a la causa. Y si además compartes el criterio, Claro. vos lo tenés que pedir y tenés que ir marcando tu agravio. Está bien, sería buenísimo poder pegarle al criterio del juez y como le estoy diciendo, hay ámbitos de aplicación delimitados, pero también es cierto que ambas figuras en algunos casos pueden caminar ambos, ¿sí? Puede ser. Y por eso la importancia de los planteos subsidiarios, como para algo que tal, no es que son como podríamos, como algunos autores sostienen en materia penal que los planteos subsidiarios implican, digamos, como deslucir
el planteo principal. No, acá no hay nada que ver, que una acción a la otra. Poner no quiere decir que cambie, ¿sí? No, así no, por favor, no me graben. Creo que yo creo que yo con esa resolución que tengo judicial voy contra la administración. Y la que pongo Es una ejecución de sentencia. ok. Es una ejecución de sentencia. Sí. Después hacen exámenes de dificultades. Puedes tener algunas dificultades, pero sí, básicamente ordena al organismo tal cosa. Busquen, a ver cómo salen. Busquen en la web. Hagan ese ejercicio al fin de semana. Puede ser que al principio se requería para ser viable el amparo que esté agotada en la vía administrativa. Hay una cuestión, eso vos estás pensando en las obras sociales, hay un trámite, sí, de todas maneras hay un trámite previo que tiene que ver con una evacuación de uniforme que se realiza. Es porque la ley de amparo es la que se aplica para todos los casos, no es que es una guarda, esto es amparo a secas y no es amparo por bueno, no es que estamos hablando de un amparo distinto para materia tributaria. Es el amparo cómo se aplica en materia tributaria, cómo procede el amparo que ustedes ya conocen en materia tributaria. Por eso no me estoy poniendo a hablarles de cómo tramitan la